Capítulo 8. La soberanía de Dios. Aprende pues, hoy. Y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y no hay otro. Deuteronomio 4. 39. Ved ahora que yo soy. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir, yo hiero. Y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano. Y diré: vivo yo para siempre. Deuteronomio 32. 39 al 40. ¿Qué cosa de todas estas no entienden de que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente, y el hálito de todo el género humano. Con él está el poder y la sabiduría, suyo es el que hierra, y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros, y entontece a los jueces. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Job 12. 9 al 10, 16 al 17, 33. 13. Pueblo de Israel. ¿Acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Jeremías 18. 6. Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad. En el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano, y le diga: ¿qué haces? Daniel 4. 3, 35. El Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. Camina en el huracán ni en la tormenta, las nubes son el polvo de sus pies. Nahum 1. 3. Decir que Dios es soberano es decir que Él es supremo sobre todas las cosas. Que no hay nadie por encima de Él, que Él es Señor absoluto sobre la creación. Es decir que su señorío sobre la creación significa que no hay nada fuera de su control. Nada que Dios no haya previsto y planeado. Significa que aún la ira del hombre en última instancia alabará a Dios y Él reprimirá el resto de las iras. Salmos 76. 10. Significa que cada criatura en la tierra, en el cielo y en el infierno finalmente doblará la rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses 2. 10. La soberanía de Dios lógicamente implica su absoluta libertad para hacer todo lo que quiera hacer. La soberanía de Dios no significa que Él puede hacer cualquier cosa, sino que puede hacer cualquier cosa que desee hacer. La soberanía de Dios y la voluntad de Dios están íntimamente ligadas. La soberanía de Dios no significa que Dios pueda mentir, pues Dios no quiere mentir. Dios es verdadero y por lo tanto no puede mentir, pues Él no quiere mentir. Dios no puede romper una promesa, porque romper una promesa significaría violar su naturaleza. Y Dios no quiere violar su naturaleza. Por lo tanto es necio pensar que Dios pueda hacer cualquier cosa. Pero es bíblico decir que Dios puede hacer cualquier cosa que quiera hacer. Dios es absolutamente libre. Nadie puede obligarlo, nadie lo puede estorbar. Nadie lo puede detener. Dios tiene libertad para hacer como le plazca, siempre. En todo lugar y por siempre. La soberanía de Dios significa que si en este vasto mundo de hombres pecadores hay alguien que debería estar tranquilo y con paz en un tiempo como este, deberían ser los cristianos. No deberíamos estar bajo la carga de la aprensión y la preocupación porque somos hijos de un Dios que es siempre libre de hacer como le plazca. No hay ni cuerda, ni cadena ni estorbo sobre Él, porque Él es absolutamente soberano. Dios es libre para llevar a término sus propósitos eternos. Creo esto desde que me convertí en cristiano. Tuve buenos maestros que me lo enseñaron y lo he creído con creciente gozo desde entonces. Dios no toca de oído, ni hace garabatos, ni se guía por cualquier cosa que le venga a la mente, ni deja que ninguna idea le sugiera otra.
Dios obra conforme a los planes que se propuso en Cristo Jesús antes de que Adán caminara en el jardín, antes de que fueran creados el sol, la luna y las estrellas. Dios, que ha vivido todas nuestras mañanas y lleva el tiempo en su seno, está llevando a cabo sus propósitos eternos. Sus propósitos eternos no cambiarán. Aunque los maestros proféticos puedan cambiar de opinión, o algún teólogo contemporáneo pueda decidir qué es lo que es correcto creer, el Dios Todopoderoso ya nos ha dado su teología. Y no doy un chasquido de mis dedos por la teología contemporánea. Creo en la teología, que seguramente es contemporánea, pero también es tan antigua como el trono de Dios y tan eterna como las eternidades venideras. Y nosotros los cristianos estamos en este poderoso río, siendo llevados por los soberanos propósitos de Dios. La soberanía de Dios comprende toda autoridad y todo poder. Creo que usted puede comprender al instante que Dios nunca podría ser soberano si no tuviera el poder para realizar su voluntad, o la autoridad para ejercer ese poder. Los reyes, presidentes y otros que gobiernan sobre los hombres deben tener la autoridad para gobernar, y el poder para hacer el bien conforme a esa autoridad. Un gobernante no puede levantarse y decir: haga esto, por favor. Si usted tiene ganas de hacerlo, dice: hágalo. Y tiene un ejército y una fuerza policial detrás de él. Tienen la autoridad para comandar y el poder para llevar a cabo sus órdenes. Y Dios debe tener ambos. No puedo concebir a un Dios que tenga poder y no tenga autoridad. Sansón era un hombre que tuvo poder pero no tuvo autoridad, y no supo qué hacer con eso. Hay hombres que tienen autoridad, pero no poder. Las Naciones Unidas son un patético ejemplo de autoridad sin poder. En el Congo, por ejemplo, la ONU se levanta y dice: les ordenamos que hagan esto y aquello. Pero los congoleses se ríen y dicen: tú y cuántos más. Y hacen como les place. La autoridad sin el poder para ejercer esa autoridad es una broma. El poder sin autoridad pone a un hombre en un lugar en que no puede hacer nada. Pero el Dios Todopoderoso, para ser soberano, debe tener autoridad y poder. Ya hemos discutido cómo Dios es infinito en sus perfecciones, una de las cuales es su poder absoluto. Dios es omnipotente. Tiene todo el poder que existe. La siguiente pregunta es: ¿Dios tiene autoridad? Creo que hasta discutirlo es bastante tonto. ¿Puede alguien imaginar que Dios tenga que pedir permiso? ¿Puede alguien imaginar que el gran Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, tenga que enviar un memo a una autoridad superior y pedir: ¿podría yo correr esta estrella de allí, o hacer algo con esta galaxia? ¿Puede imaginarlo apelando a una autoridad mayor? ¿A quién apelaría Dios? ¿Quién está más alto que el Altísimo? ¿Quién fue antes de que Él fuera? ¿Quién es más poderoso que el Todopoderoso? ¿Ante el trono de quién se arrodillaría Dios por autoridad? No. No hay nadie más grande que Él. Yo soy el primero, y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44. 6. Hay una religión, el zoroastrismo, que para mí es la mejor de las religiones no cristianas, no reveladas. Postula una dualidad teológica. Es decir, dice que hay dos dioses, uno bueno y uno malo. Es una manera ingeniosa de sortear las cosas, usted advierte. Ahura Mazda es el Dios bueno, que hizo todo bueno. Pero entonces había un dios granuja llamado Ahriman. Por cada cosa buena que hizo Ahura Mazda, Ahriman hizo algo malo. Ahura Mazda hizo la luz del sol, Ahriman hizo la nieve. Ahura Mazda hizo el amor. Ahriman hizo el odio. Ahura Mazda hizo la vida y Ahriman hizo la muerte. Había dos dioses, ambos creando. Ahora bien, el Dios Todopoderoso declara que esto no podría ser, porque Él es el único creador. La Biblia nos habla de Jesucristo nuestro Señor, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1. 16 al 17. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1. 1, y Dios hizo todas las cosas que en ella hay. No hubo ningún otro Dios creador. Ese es un atributo que Dios no le dio a nadie más. Dios puede impartir algunos de sus atributos, tales como el amor, la misericordia, o la bondad. Pero no puede impartir los atributos que hacen que Él pueda crear. Solamente el Dios Todopoderoso es el Creador. No hay dos dioses, solamente hay uno. Pero el pecado está suelto en el universo y no entiendo esto. Se lo llama el misterio de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2. 7, y se dice que ya está en acción. Yo no comprendo este misterio de la iniquidad. No sé por qué un Dios santo puede permitir que esta cosa inicua esté suelta en el mundo. Pero sé que Dios lo retiene y sé que los planes de Dios lo toman en cuenta. Y sé que cuando Dios estableció sus planes para el cielo, la tierra y la creación de Adán, Él sabía del pecado y sabía de su salvaje, fugitiva presencia en el universo. De modo que lo tuvo en cuenta. Aunque este forajido llamado pecado esté ahora en los cielos, no puede cambiar los propósitos de Dios ni frustrar sus planes más que lo que un forajido escondido en los bosques de Canadá puede evitar la obra de esta nación. La soberanía de Dios y el libre albedrío. Pero si Dios es soberano, ¿qué pasa con el libre albedrío del hombre? Sería mejor que su mente no se agite al respecto. Quizás sería mejor que descanse. Pero para citar a alguien, el oficio de un profeta de Dios es consolar a los afligidos y afligir a los cómodos. Si usted está cómodo, tal vez necesite ser afligido. Y una de las mejores maneras de afligirlo es lograr que piense en las cosas divinas. La cuestión del libre albedrío versus la soberanía de Dios puede explicarse de esta manera. La soberanía de Dios significa que Él tiene el control de todo. Que Él ha planeado todo desde el principio. El libre albedrío del hombre significa que Él puede, en cualquier momento que quiera, tomar todas las decisiones que le plazca, dentro de sus limitaciones humanas. Por supuesto, el libre albedrío humano puede aparentemente frustrar los propósitos de Dios y disponerse en contra de la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿cómo resolvemos esta aparente contradicción? A través de los años, dos divisiones de la Iglesia han intentado resolver este dilema de diferentes maneras. Una división enfatiza la soberanía de Dios, creyendo que Dios planeó todo desde el principio. Que Dios ordenó que algunos sean salvos y otros se pierdan. Que Cristo murió por aquellos que serían salvos, pero que no murió por los otros que no serían salvos. Eso es en realidad lo que creen los seguidores de Juan Calvino. Por otro lado, están quienes dicen que Cristo murió por todos, y que el hombre es libre de tomar su decisión. Pero los que enseñan la soberanía de Dios en esta forma exclusiva dicen que si el hombre es libre de tomar una decisión, entonces Dios no es soberano. Porque si un hombre puede tomar una decisión que a Dios no le agrada, entonces Dios no obra a su manera. He pensado mucho esto y he llegado a una manera de resolver este dilema. No conozco a nadie que haya expresado esta misma teoría en predicaciones o en escritos. Los teólogos pueden corregirme en esto si me equivoco. Prediqué una vez esto en presencia del Dr. Martin Lloyd-Jones, una de las más grandes autoridades inglesas en teología. Y él no lo cuestionó, solamente sonrió. No dijo que lo creyera. Pero, no dijo que no lo creyera. Pero me gustaría compartirlo con usted y ver qué piensa usted de esto. La soberanía de Dios significa libertad absoluta, ¿no es así? Dios es absolutamente libre de hacer lo que desee o se proponga, en cualquier lugar, en cualquier momento, por siempre. Y el libre albedrío del hombre significa que ese hombre puede tomar cualquier decisión que quiera tomar, aun si toma una decisión contra la voluntad de Dios. Es allí donde se traban los cuernos de los teólogos como dos ciervos en el bosque y se revuelcan hasta morir.
Me rehúso a quedar atrapado en ningún cuerno de ese dilema. Aquí está lo que yo entiendo. El Dios Todopoderoso es soberano. Libre de hacer lo que le plazca. Entre las cosas que a Él le place hacer está el darme libertad para que yo haga lo que me place a mí. Y cuando hago lo que me place, estoy satisfaciendo la voluntad de Dios. No la estoy contradiciendo. Ya que Dios en su soberanía me ha dado soberanamente la libertad de tomar una decisión libremente. Aunque la elección que haga no sea la que Dios hubiera hecho por mí. Su soberanía está satisfecha porque hice mi elección. Y puedo tomar la decisión porque la gran soberanía de Dios, que es completamente libre, me dijo: en mi soberana libertad te confiero un poquito de libertad. Ahora, elige hoy mismo a quién servirás. Josué 24. 15. Sé bueno o sé malo como gustes. Sígueme o no me sigas, avanza o retrocede. Ve al cielo o al infierno. La soberanía de Dios ha puesto la decisión en el regazo de usted y ha dicho: esto es tuyo, tú debes tomar la decisión. Y cuando tomo una decisión, estoy satisfaciendo su soberanía. En que Él soberanamente quiere que yo sea libre de tomar decisiones. Si elijo ir al infierno, eso no es lo que su amor hubiera elegido. Pero no contradice ni anula su soberanía. Por tanto puedo tomar a Juan Calvino en una mano y a Jacobo Arminio en la otra caminando por la calle. Ninguno de ellos caminaría conmigo, estoy seguro. Porque Calvino diría que soy demasiado arminiano. Y Arminio diría que soy demasiado calvinista. Pero soy feliz en el medio. Creo en la soberanía de Dios y en la libertad del hombre. Creo que Dios es libre para hacer lo que le plazca, y creo, en un sentido limitado. Él ha hecho libre al hombre para que éste haga lo que le plazca. Dentro de un cierto marco, pero no uno muy grande. Después de todo, usted no es libre de hacer muchas cosas. Es libre para tomar decisiones morales. Usted es libre para decidir el color de su corbata, qué alimentos comerá. Y con quién se casará, si la persona está de acuerdo, por supuesto. Usted es libre de hacer pocas cosas, no muchas. Pero las cosas que usted es libre de hacer son regalos de Dios, quien es absolutamente libre. Por lo tanto, cada vez que yo tomo una decisión, estoy satisfaciendo la libertad que Dios me dio. Y por lo tanto satisfaciendo la soberanía de Dios y cumpliéndola. Para ilustrar lo que estoy diciendo. Suponga que un barco deja la ciudad de Nueva York con rumbo a Liverpool, Inglaterra. Con 1000 pasajeros a bordo. Van a tener un bonito y tranquilo viaje y van a disfrutar. Alguien a bordo, por lo general el capitán. Es la autoridad que lleva los papeles que dicen: usted tiene que llevar este barco al puerto de Liverpool. Después que dejan Nueva York y se despiden de la gente que queda en tierra. La próxima parada es Liverpool. Eso es. Están en el océano. Pronto pierden de vista la Estatua de la Libertad. Pero todavía no han llegado a avistar la costa inglesa. Flotan en el océano. ¿Qué hacen? Están todos encadenados. Y el capitán camina alrededor con una vara para mantenerlos a raya. No. Por allí hay una pista de baile, por allá una cancha de tenis y una piscina. Por allí puede ver películas, por allá puede escuchar música. Los pasajeros son absolutamente libres de andar por donde les plazca sobre la cubierta del barco. Está yendo a Liverpool sin importar lo que ellos hagan. Pueden saltar del barco si quieren, pero si permanecen a bordo, estarán yendo a Liverpool. Nadie puede cambiar eso. Y sin embargo, son completamente libres dentro de los límites de ese barco. De la misma manera, usted y yo tenemos nuestras pequeñas vidas. Nacemos y Dios dice: te he lanzado al mar desde la playa del nacimiento. Vas a ir al pequeño puerto que llamamos muerte. En el ínterin, eres libre de divertirte todo lo que quieras. Solo recuerda que cuando llegues allí vas a responder por lo que hayas hecho. Despotricamos y hacemos demandas, declarando que podemos hacer como nos plazca. Nos jactamos de nuestra libertad. Tenemos un poco de libertad, está bien.
Pero recuerde que no podemos cambiar el curso del Dios Todopoderoso. Dios dijo que todos los que sigan a Jesucristo y crean en Él serán salvos. Y quienes lo rechacen serán condenados. Eso está establecido, eterna. Soberanamente establecido. Pero usted y yo tenemos libertad, mientras tanto, de hacer lo que queramos. Y aunque muchas personas piensan muy poco al respecto, un día vamos a responder por eso, conforme a la soberana voluntad de Dios. Dios tiene ciertos planes que va a llevar a cabo. El Señor camina en el huracán ni en la tormenta, las nubes son el polvo de sus pies, Nahum 1. 3. Cuando Dios está llevando a cabo sus planes, se mueve en una cierta dirección. Cuando el enemigo viene, ejercitando la poca libertad que Dios le ha dado de ser enemigo de Dios, e intercepta la voluntad y el propósito de Dios, entonces hay problemas. Mientras nos movamos en la voluntad de Dios, todo va bien. Pero cuando salimos de la voluntad de Dios, nos encontramos con problemas entre las manos. Dios hizo el cielo y la tierra en Génesis 1. 1. Pero luego hubo una misteriosa brecha entre Génesis 1. 1. Y 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué había sucedido entre los versículos 1 y 2? Tal vez fue entonces cuando ocurrió la gran caída de los lugares celestiales. Quizás fue entonces cuando Satanás y sus legiones cayeron y trajeron tinieblas al mundo. Luego el Dios Todopoderoso se movió sobre esa oscuridad y el Espíritu de Dios se cernió sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis 1. 3. Dios comenzó una obra de recreación. Él recreó la tierra. Puso al hombre sobre ella y comenzó nuevamente todas las cosas. Luego vino la caída y pareció como si el hombre estuviera perdido para siempre. Creo que John Milton tenía razón en El paraíso perdido cuando representa a Satanás diciendo: creo que puedo hacerle más daño a Dios hiriendo a su raza humana que lo que puedo hacer tratando de herirlo a él. Entonces renunció a la idea de tomar el cielo por una embestida militar, en cambio, fue al jardín y tentó a la mujer. Después que la raza humana cayó, parecía como si los planes de Dios una vez más hubieran sido resistidos y que Dios ahora no pudiera llevar a cabo su plan de llenar su mundo con un pueblo hecho a su imagen. Una vez oí a un predicador sureño describir al primer Adán como una rueda girando sobre un eje. Cuando la rueda voló fuera del eje, Dios puso al último Adán. Esa es una buena manera de describirlo. Cuando el primer Adán fue contaminado, entró el segundo. En realidad, Él ha estado en el plan de Dios desde el principio de la creación. Dios se abrió paso en el torbellino y en la tormenta e hizo que las nubes de la historia fueran el polvo de sus pies. Cuando los israelitas estaban en Egipto, Dios quiso llevarlos a la tierra prometida. Dios dijo: deja ir a mi pueblo, Éxodo 7. 16. Pero Egipto, ejerciendo esa poca autoridad que Dios le había permitido tener, se rehusó a dejarlos ir. Luego vinieron las nubes que eran el polvo de los pies de Dios. Las 10 terribles plagas que Dios envió del cielo para derrotar a los 10 dioses de Egipto. Y cuando todo acabó había un muerto en cada hogar de Egipto, pero Israel era libre. Entonando un cántico en el 15º capítulo de Éxodo. Eran libres al otro lado del Mar Rojo. Mientras que los terribles ejércitos enemigos eran todos hombres muertos. Cuando la historia va junto con Dios, todo está bien. Cuando la historia va en contra de los caminos de Dios, entonces hay tormenta y diluvio y fuego. Cuando termina, Dios abre camino en el torbellino y la tormenta, y hace que las nubes sean el polvo de sus pies. Cuando nació Jesucristo nuestro Señor, me gustaría pensar que era un bebé común que no podía sostener la cabeza levantada, que no podía hablar, no tenía dientes, y supongo, muy poco cabello. Pobre niñito desvalido. Si lo hubieran dejado solo aunque fuera un ratito,
habría muerto. Él tenía la verdadera indefensión de un bebé. Y no hacía mucho tiempo que había nacido cuando Herodes emitió la orden de que todos los bebés de Belén debían ser asesinados. Mateo 2.16. Aquí, el Dios Todopoderoso permitió, en la ironía de la historia, que ese diminuto trozo de humanidad, tan pequeño que para dormir tenía que ser acunado en el regazo de su madre, fuera preparado contra todo el Imperio Romano. Pero mire quién ganó. Antes de que hubieran pasado muchas décadas, el Imperio Romano había caído en el polvo y la deshonra. Pero el bebé Jesús creció hasta la edad viril, fue crucificado y resucitó de los muertos. Dios lo resucitó y lo sentó allí arriba. De modo que el bebé que una vez se opuso al Imperio Romano ahora mira hacia abajo un imperio que ya no existe más. Recuerdo que en los días de Stalin uno de los primeros líderes de la Unión Soviética se lo citaba diciendo: sacaremos del cielo a ese Dios con barba. Pero el Dios que miró sobre el caos y dijo: sea la luz, que miró sobre Egipto y dijo: deja ir a mi pueblo, que miró al Imperio Romano y dijo: no pueden matar a mi hijo, sino que permitió que ese imperio se destruyera a sí mismo. Ese Dios miró hacia abajo tranquilamente a Stalin y lo oyó decir: sacaremos del cielo a ese Dios con barba. Pero ese gran Dios todopoderoso todavía está en el cielo. Stalin, en cambio, está muerto. Lo embalsamaron y lo pusieron en exhibición en el Kremlin. Al que iba a sacar del cielo a ese Dios con barba. Pero el Dios que hace que los torbellinos de la historia sean el polvo de sus pies mira con una sonrisa de lástima a uno de los peores hombres que jamás hayan existido. En el libro de Apocalipsis dice: cómo me gusta este pasaje, es hermoso para mí. Aunque no tengo que saber todo lo que significa. Después de esto miré. Y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí, un trono establecido en el cielo. Y en el trono, uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Apocalipsis 4. 1 al 3. Un arco iris es la mitad de un círculo. Comienza en el horizonte. Se arquea y se detiene en el horizonte. Pero este arco iris hacía un círculo perfecto. Como si Dios dijera: el arco iris esmeralda, que significa inmortalidad e infinitud, rodea mi trono. Nadie puede destruir a Dios. La soberanía y la crucifixión. La soberanía de Dios se ve en la muerte de Jesús. Él había vivido su vida en la tierra entre los hombres. Tenía 33 años y llegó el tiempo en que debería ser el rey de Israel, así pensaba la gente. Incluso intentaron hacerlo rey por la fuerza, Juan 6. 15, pero él se negó. Así que lo agarraron y lo clavaron en la cruz. Una vez oí decir a un predicador galés, y creo que tiene razón, que los discípulos nunca pensaron que alguien podría clavar a Jesús en el madero. Que ellos nunca creyeron que Jesús podría morir. Ellos creían que este hombre maravilloso que podía aquietar las olas, sanar a los enfermos, echar fuera al diablo, y hacer ver a los ciegos, no podía morir. O si moría, creían que inmediatamente resucitaría en majestad y sería rey de Israel. Y sin embargo, allí estaba, colgando de una cruz. Fueron y lo bajaron. Con gran tristeza y lágrimas lo envolvieron en su sudario. Usaron ungüentos para tratar de darle una especie de embalsamamiento y lo pusieron en la tumba nueva de José. Unos pocos días después, 2 hombres andaban solos por el camino a Emaús. Y mientras caminaban, se les acercó un hombre y les dijo: estoy parafraseando aquí. ¿Por qué se ven tan tristes? ¿Por qué bajan tanto la voz? ¿Por qué parecen tan deprimidos? Ellos respondieron: tú debes ser extranjero en Jerusalén.
¿No sabes que se levantó un gran profeta y creímos que era el Hijo de Dios? Y no creíamos que pudiera morir, o si moría, creíamos que resucitaría. Este es ya el tercer día y nada ha ocurrido y todas nuestras esperanzas se han derrumbado. No hay nada sino un sombrío desaliento ante nosotros. Y él les comenzó a hablar. Mientras hablaba, él actuaba como si fuera a seguir. Así que ellos lo invitaron a quedarse a comer. Cuando él partió el pan, vieron las marcas de los clavos en sus manos. Entonces se miraron y él desapareció de su vista. Se pusieron de pie de un salto y dijeron: ¿No ardía nuestro corazón? Ve a Lucas 24. 13 al 32. El Dios Todopoderoso vino e hizo el maravilloso milagro de todos los milagros. Él resucitó de la muerte a un hombre que había muerto y lo glorificó. Y así el Dios soberano abrió una vez más camino en el torbellino y la tormenta. Hoy estamos entrando en un período de la historia como nunca hubo desde que se enfrentaron Jesucristo y el Imperio Romano. El Dios que vivió entonces vive hoy. De modo que no tengo temor ni duda, puedo dormir tranquilamente porque creo que Dios tiene sus planes y los llevará a cabo. ¿Cuáles son los planes de Dios? Por un lado, están las promesas de Dios a Abraham y a Israel. Dios las hizo y Dios las cumplirá. Dios dijo a Abraham que sus descendientes tendrían la tierra. Y le dijo a Israel que él reinaría sobre la casa de Jacob para siempre. Yo creo que Dios cumplirá sus promesas a Abraham y a Israel. Y no creo que exista ninguna posibilidad de evitar que Dios lo haga. Dios también ha decretado que una compañía de redimidos será llamada y glorificada. Después de la Segunda Guerra Mundial, los misioneros comenzaron a decir que quedaban solamente tantos años más para la actividad misionera. Los jóvenes que sentían el llamado al campo misionero no iban porque decían: ¿qué sentido tiene prepararse para el campo misionero? Parece como si las puertas se estuvieran cerrando, una tras otra. Pero usted puede estar absolutamente seguro de que Dios es perfectamente libre. En todo lugar, en todo tiempo, de hacer todo lo que Él está dispuesto a hacer. De cumplir sus propósitos. Y uno de sus propósitos es dar a luz un pueblo redimido de toda lengua, pueblo, tribu, nación, color, raza y origen étnico de todo el mundo. Apocalipsis 5. 9. Los hará semejantes a su santo Hijo, y serán la novia de su Hijo, Jesucristo. El Hijo de Dios los presentará al Padre, rescatados, redimidos y purificados. Pues son vírgenes y caminan con el Cordero. Yo creo esto. No creo que las divisiones de la Iglesia, o los falsos ismos, que están diseminados por todas partes vayan a cambiar o estorbar el propósito de Dios. Él abrirá camino en el torbellino y la tormenta. Y las nubes serán el polvo de sus pies. Él también ha decretado que los pecadores serán quitados de la tierra. Salmos 104. 35. Los pecadores están bastante arraigados ahora. El crimen organizado opera en los Estados Unidos de costa a costa. Los criminales están tan bien organizados que las autoridades, incluso el FBI, no pueden hacerles frente. Si los arrestan, la Suprema Corte los libera por evidencia insuficiente. El pecado está muy arraigado en el mundo, está organizado como un cáncer que ha comenzado a obrar en el cuerpo de un hombre. He oído del cáncer que se disemina por todo el cuerpo de una persona hasta que sus raíces están en todas partes, como un pulpo. Por supuesto, ese paciente no dura mucho tiempo. Si no fuera porque el Dios soberano gobierna el mundo, esta raza humana no podría durar mucho tiempo. El cáncer de la iniquidad, como una vil enfermedad, tiene sus raíces en todas partes. Pero Dios dice que Él va a sacar de la tierra a los pecadores. Habrá cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Primera de Pedro 3. 13. Dios ha ordenado que la tierra sea renovada y los pecadores sean quitados. Nada ni nadie puede detener a Dios. Usted puede decir: Dios es bien intencionado.
y tienen poder y autoridad. Pero alguna circunstancia imprevista puede desbaratar sus planes. Pero para Dios no existen las circunstancias imprevistas. Cuando usted comienza una caminata por la manzana, un gato negro puede correr enfrente de usted, un policía puede llamarlo a un lado, usted puede caerse muerto, un automóvil puede subir sobre la vereda y quebrarle una pierna. Usted nunca sabe. Las circunstancias imprevistas están en todas partes rodeándolo a usted y a mí. Pero el Dios soberano no sabe de circunstancias imprevistas. Él ha visto el fin desde el principio. Nunca necesita preguntar lo que hay en un hombre, Él conoce a todos los hombres. De modo que no puede haber circunstancias imprevistas. Además no hay accidentes a los ojos de Dios. Porque la sabiduría de Dios previene un accidente. Usted puede estar conduciendo por la autopista a 40 millas por hora. Un neumático explota y usted cae a una zanja. Alguien no hizo muy bien el neumático y no encajaba. Solía hacer neumáticos en una fábrica de caucho en Akron, Ohio, con algo de trabajo los poníamos dentro. Es un milagro que no explotaran antes de salir de la fábrica. Pero la sabiduría del Dios Todopoderoso nunca tiene un reventón. El Dios Todopoderoso sabe lo que está haciendo, Él es absolutamente sabio y no puede haber accidentes. Nadie puede darle una contraorden. Se dice que una de las mayores dificultades durante la Segunda Guerra Mundial fueron las contraórdenes. Tenían generales tan obstinados, Montgomery, Alexander, Eisenhower. Y estos hombres estaban muy ocupados. Uno daba una orden y otro la contrarrestaba. Usted puede leer registros de eso aquí y allá. Un individuo comienza a hacer algo y otro dice: espera un momento. Tengo una orden de fulano de tal, cancelando eso. Entonces el otro compañero decía: tengo una orden de otra persona diciéndome que lo haga. Corrían en círculos dando vuelta y vueltas. Pero le pregunto: ¿quién puede contrarrestar una orden dada por el gran Dios Todopoderoso? Cuando el Dios soberano dice que tiene que ser de esta manera, es de esa manera, y nadie lo puede cambiar. Algunos pueden preguntarse si Dios puede fallar por debilidad. Pero el Dios omnipotente no puede ser débil, porque Dios tiene todo el poder que existe. Las bombas de hidrógeno, las bombas de cobalto, las bombas atómicas y todas las demás no son nada. Son las canicas con las cuales Dios juega. Dios en su infinita fuerza, sabiduría, autoridad y poder, abre camino en el torbellino y la tormenta. Eso es lo que significa la soberanía. ¿Qué significa esto para usted y para mí? Significa que si usted se va de la iglesia contrariando la voluntad de Dios y su camino, Dios no quiere que usted haga eso, pero quiere que sea libre de hacerlo. Y cuando usted libremente elige caminar contra la voluntad de Dios, elige libremente ir por el camino de la perdición. Eso se refiere al cielo y al infierno. Nadie está en ese lugar por accidente. El infierno está poblado de gente que eligió ir allí. Pueden no haber elegido el destino, pero eligieron ese camino. Ellos están allí porque les gusta el camino que conduce a la oscuridad. Y fueron libres de tomarlo porque el Dios soberano les concedió toda esa libertad. Todo el que está en el cielo está allí porque eligió ir allí. Nadie se despierta encontrándose en el cielo por accidente, diciendo: nunca proyecté venir aquí. No. Se dice que el hombre rico murió y en el infierno levantó sus ojos, el hombre pobre y bueno murió y fue al seno de Abraham. Lucas 16, 22 al 23. Cada uno de ellos fue a donde pertenecía. Cuando Judas murió fue a su propio lugar, Hechos 1, 25. Y cuando Lázaro murió, fue a su lugar. Los lugares que habían escogido. Así que recuerde esto. Quien quiera que no esté del lado de Dios está del lado del perdedor. Todo esto se aplica al tema de la consagración y de la vida profunda de obediencia al Señor. Sonreímos y nos encogemos de hombros y lo hacemos parecer como si fuera opcional, algo que podemos hacer o no,
según nos plazca. Pero la consagración a la voluntad de Dios es una necesidad absoluta. Si usted va a estar del lado de Dios. Si usted está del lado de Dios. No puede perder, si está del otro lado, no puede ganar. Es tan fácil como eso. No importa qué agradables podamos ser, qué rectos, cuánto demos a las misiones. Qué morales seamos, si nos estamos oponiendo a Dios no podemos ganar. Pero si nos rendimos y vamos al lado de Dios, no podemos perder. Un hombre que esté con Dios, no puede perder, porque Dios no puede perder. Dios es el Dios soberano que está abriendo su camino en el torbellino y la tormenta. Y cuando la tormenta acabe y el torbellino de la historia se haya disipado, el Dios que se sienta en el trono con el arco iris alrededor, seguirá estando sentado en ese trono. A su lado estará una compañía de redimidos que eligieron seguir el camino de Dios, el cielo. No estará lleno de esclavos. No habrá conscriptos marchando en los ejércitos del cielo. Todos estarán allí porque ejercieron su soberana libertad de elegir creer en Jesucristo y rendirse a la voluntad de Dios. El domingo pasado por la noche hablé con un hombre que dijo algo al respecto. No puedo decirle sí a Dios. No puedo rendirme. Él es un joven refinado, agradable e inteligente. Pero no pudo decirle sí a la parte ganadora. Así que le estaba diciendo sí a la parte perdedora. Si usted le dice sí a Dios, no puede perder. Y si usted le dice no a Dios, no puede ganar. Si ese es su problema, usted está luchando con Dios. Pregunta: ¿por qué no soy lleno del Espíritu Santo? Es porque está luchando con Dios. Dios quiere que vaya por este camino. Pero usted va parte del camino y después se desvía. Siempre hay una controversia allí entre usted y Dios. Está del lado de Dios, completa. Enteramente, para siempre. Le ha dado todo a Él. Su hogar, su negocio, su escuela. Su elección del compañero o compañera de su vida. Elija el camino de Cristo. Porque Cristo es Señor y el Señor es soberano. Es tonto elegir cualquier otro camino. Es una locura tratar de pasarse de listo con Dios, tratar de luchar contra Él. ¿Por qué contiendes contra Él? Job 33:13.